Bueno, ya estamos de regreso aquí en Políticas Públicas y en este instante vamos a conversar con Tony Herrera, que es dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Miembro de la Comisión Política. De la Dirección Política. De la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que estará conversando con nosotros sobre los distintos temas nacionales y de interés nacional. Tony. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Política Pública. Dame tus órdenes, Félix. Mira, debo iniciar por las declaraciones que acaba de dar el presidente de la Junta Central Electoral respecto a algunos temas con interés político, ¿verdad? Y partidario. La Junta Central Electoral, a través de su presidente, acaba de pronunciarse respecto a las aspiraciones de algunos candidatos que andan haciendo activismo proselitista de cara a las elecciones del 24. La verdad es que, y en defensa del presidente de la Junta Central Electoral, hay que decir de que la ley 3318, que es la ley de partidos políticos, prohíbe este proselitismo político. La opinión que tiene la Fuerza del Pueblo sobre esta comunicación y la opinión que tienen sobre esos actores que ya se han declarado candidatos, precandidatos presidenciales, ¿verdad? Y que han anunciado su precandidatura. Bueno, Félix, te puedo decir que incluso era de esperarse que esa comunicación, esa resolución saliera, porque para nadie es un secreto que el país está viendo una serie de candidatos o precandidatos, ¿no? Con una antelación tremenda, porque fíjate, si tenemos apenas 1 año y 3 meses o 4 meses de este gobierno, entonces la misma ley de partido dice específicamente en qué tiempo, en qué periodo, ¿no? Se puede lanzar la precandidatura y la candidatura, porque siempre hay un elemento, un periodo, ¿no? Para hacer las elecciones internas. Pero si tú te fijas, el PLD, por ejemplo, tiene una serie de candidatos, y esos candidatos, precandidatos, perdón, están precisamente, independientemente de cómo quiera configurarse o taparse, lo que están haciendo es campaña. Eso es indiscutible. Se están vendiendo, se están proponiendo a la población y están recorriendo el país entero e incluso internacionalmente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros salimos del Congreso Profesor Juan Bosch, y el Congreso Profesor Juan Bosch nos dio una estructura, y esa estructura nosotros tenemos necesariamente que llenarla, o sea, las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones municipales, etcétera, etcétera. Nosotros estamos inscribiendo a la población, a la gente que ayer dijo que quería ser o pertenecer a la Fuerza del Pueblo, pero que hoy estamos ratificando, o sea, reinscribiendo. Entonces nosotros vemos, ¿no?, con beneplácito esa resolución, porque realmente el país tiene muchos problemas. Y en torno a esas mismas dificultades, mal haríamos nosotros, los que militamos en los partidos políticos, en crear una condición de elección preconcebida o qué sé yo, por adelantado. Entonces entiendo que lo que debe hacerse es ajustarse a lo que dice la ley. Nosotros sencillamente, te repito, lo que estamos inscribiendo y estamos haciendo juramentaciones. Eso es dando a conocer la Fuerza del Pueblo, que es muy diferente a yo como precandidato. E incluso nos vamos un poquito más lejos, si nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que al mismo presidente, Luis Abinader, tenemos incluso que llamarle la atención, porque si tú ves todos los anuncios, todas las cuñas televisivas y radial, él se está vendiendo. ¿Qué está vendiendo? Su voz, se está vendiendo él, o sea que está en campaña. Nosotros entendemos que también a él le aplica esa resolución. Pero el presidente está, o sea, no ha dicho que va a aspirar a la reelección. Bueno, independientemente de que diga si va a aspirar o no, a él la ley, la Constitución no le dice que no lo haga. O sea, es un posible candidato y en el mismo hecho, en la misma forma que él se está vendiendo, que él se está promulgando, que él se está promocionando, utilizando los recursos del Estado, porque toda la propaganda... Pero ustedes quieren, entonces, en su crítica, ustedes quieren limitar. Fíjense, mire,
yo le voy a decir algo. Si usted vio el bloque anterior, yo dije por qué no estaba de acuerdo con la resolución, en qué dirección no estaba de acuerdo. Okay. Ahora, en la dirección, por ejemplo, de gente que ha dicho, yo estoy saliendo como precandidato, que es el caso de Margarita, que lo dijo en un video, que es el caso, por ejemplo, de Abel Martínez, que lo ha dicho, yo no mencioné ni a Leonel ni a Luis, que evidentemente serán candidatos en el 24. Pero ¿por qué no lo mencioné a ellos dos? Bueno, porque yo ponderé que Luis Abinader, dentro de las funciones que tiene como presidente de la República, él tiene que cumplir un papel, ¿verdad?, de ser un vocero. El vocero de su partido y de su gobierno. No, de su gobierno, de su gobierno. O sea, yo esa parte yo ahí lo limito. En el caso de Leonel, yo dije, bueno, Leonel es presidente de su partido, él está organizando su partido, vamos a ponerle esa limitante. Si usted me critica a mí la posición de Luis, que usted dice, bueno, Luis está en proselitismo, usted lo ha dicho aquí. No, entonces, lo que dije es que está promoviendo su gobierno con su propia voz, de forma tal que está promoviendo, está promoviendo su figura. O sea, no le está declarando oficialmente, pero está promoviendo su figura. Pero usted dijo en este programa que él está en proselitismo. No, yo he dicho que él está utilizando los medios que le da el sector público, el sector de gobierno, lo está utilizando para promover su figura, su persona. Porque en la medida que yo tomo todas las cuñas televisivas, todas las cuñas radiales, y yo soy con mi propia voz, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es vendiendo. No hemos dicho que nosotros como Fuerza del Pueblo estamos criticando esa, pero le van a entrar por ahí, porque cuando el PLD, por ejemplo, que sí tiene, contrario a cuando usted decía ahorita, lo oía en el bloque pasado, de que el PLD no está en campaña, sí, porque el PLD es quien ha mandado a sus militantes a comenzar una candidatura, una precandidatura, porque incluso, me voy más lejos, pienso que uno de sus miembros de la dirección política dijo en un día pasado que el PLD tiene que tener, a más tardar en julio del próximo año, su candidato presidencial. Julio del año que viene. A julio del año que viene. O sea que sí. Ya el año que viene prácticamente ya. Bueno, no, el año que viene no. No, el año próximo. Exacto, faltan 2 años. O sea, ya teniéndolo en el próximo año estaríamos todavía violentando la ley. Pero es una pena que muchos partidos políticos aquí no entiendan ese proceso. Don Tony, la valoración que tiene la Fuerza del Pueblo en este primer año del gobierno de Luis Abinader, se han hecho muchos pronunciamientos, incluso el propio Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, ha hecho algunos pronunciamientos en el exterior respecto al gobierno del PRM, pero en la práctica vemos una alianza sutil todavía que permanece entre la Fuerza del Pueblo y el gobierno. Van, por ejemplo, aliados para el próximo enfrentamiento que tendrán, vamos a decir, los partidos políticos, que será en la ADP. Yo prácticamente no entiendo la oposición de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Félix, puedo decir lo siguiente. Digo, si es que ustedes son oposición, a lo mejor nosotros son oficialistas. Somos la primera oposición que tiene este gobierno en este país, porque nosotros incluso lo hemos pasado al PLD independientemente de la cantidad de miembros que se tengan. Si tú te das cuenta, la Fuerza del Pueblo lo que ha hecho es sencillamente trabajar sobre la base de que nosotros no hacemos nada absolutamente. Si nosotros, todo lo que haga el gobierno, nosotros vamos a criticarlo. Nosotros no estamos criticando por criticar, nosotros vemos lo que está bien y vemos lo que está mal. Ahora, lo que está mal, ¿no? Como por ejemplo, nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto que la Constitución sea modificada. Y vamos a hacer lo que es sencillo, porque no se puede llamar a una reforma de una Constitución solo para cambiar un solo elemento. Ahora le han agregado más en el tente allá, como yo le llamo. Un elemento se lo cambiaron cuando ustedes eran del PLD. No. En el 2015. Esta vez, en la propuesta del y ustedes lo aceptaron eso. Una vez el presidente Luis Abinader
lo que está proponiendo es precisamente para poner un candado, que en vez de él sea quien escoja, la procuradora o el procurador, que sea otra... Lo de la justicia independiente. Pero la justicia independiente no va a ser independiente por el simple hecho de que sea escogido por mí o que sea escogido por usted. Eso va a depender del individuo. Si el individuo es un genuflexio, lógicamente Sí. se va a dejar dirigir. Un Jean Alain. Efectivamente, se va a dejar dirigir por el presidente. Si no lo es, como entendemos que es la doctora Miriam Germán, entonces definitivamente tú puedes contar con una justicia independiente, por lo menos a partir de esa constitución. Solamente la misma ley que creó la Procuraduría, ¿no?, tiene su propio candado, tiene su propia independencia, porque incluso goza, ¿no?, de presupuesto independiente. O sea, es independiente completamente. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a ir a reformar la Constitución solo para hacer algo que, suponte que se ponga que sea ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El Poder Ejecutivo, no. El Poder Judicial. El Poder Judicial, por lo menos que tenga que elegir a esa funcionario. Al final, cuando se junta el Poder Judicial, la escuela, ¿no?, del Poder Judicial, sí, el Colegio de la Magistratura. el Colegio de la Magistratura, el presidente es que lo cabeza también. Entonces, si tú te vas a dar cuenta, sale de una y te mete a otra. El Colegio de la Judicatura, de la Magistratura, otra, Exacto. que está el presidente. O sea, que definitivamente nosotros no podemos ir a reformar cuando vamos al pacto. Entonces, en el pacto le suman una serie de cosas más, pero que tampoco tienen razón de ser. Por ejemplo, cuando tú dices que nosotros somos... Deja ver si yo estoy entendiendo lo que ustedes, o lo que usted trata de decir, porque a lo mejor yo y algún televidente nos estamos confundiendo. Ustedes están yendo al diálogo es por obligación, no es que ustedes consideran que ese diálogo tiene elementos para discutirse. Eso es lo que yo estoy... Lo primero es que yo me interpreté lo que usted dijo. No, sencillamente estás en lo cierto. Te voy a decir por qué. No es que es por obligación. El problema es que se nos invita. Sí. Nosotros, como una agrupación política, como un partido político, tenemos que asistir donde se va a discutir los destinos de la patria, una serie de puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos. Pero el primer día que asistimos a ese evento, nos reunimos, la comisión que enviamos, y sencillamente nos damos cuenta de que fue una ofensa que usted le hicieron presidente... al diálogo, porque ahí debió ir Leonel a ese diálogo. Sí, pero fíjate qué pasó. Tampoco fue Abinader ese primer día. Sí, Abinader fue el primer día. No, Félix no fue el primer día. El segundo día fue, pero no el primero. Entonces, fíjate qué pasó en ese encuentro. No había bajo ningún concepto ni siquiera un listado de elementos, de cosas que el gobierno quisiera que se discutiera. Quería hacer una lluvia de ideas y que sea la oposición quien le dé los insumos para discutir en ese pacto. Pero ¿cómo es posible? Ok, se propone y lo propone la fuerza del pueblo, en la persona del compañero Radamés Jiménez, que debían traer las informaciones o los puntos que se querían discutir en dicho pacto. Se aprobó, se hizo una segunda convocatoria y en la segunda convocatoria tampoco llevaron el documento o llevaron las informaciones. En esta segunda convocatoria, si mal no recuerdo, entonces asiste el presidente y se le entra definitivamente al asunto de reformar la Constitución y se dice unos puntos. Pero en esa se había acordado en la reunión pasada de que no se iban a discutir a profundidad, sino que se iban a presentar los temas. Nosotros, en lo particular, ya no como fuerza, aún siendo miembro de la Fuerza del Pueblo, dirigente de la dirección política, entendemos que eso es un tente allá que está haciendo el PRM. Eso es un tente allá, porque definitivamente si tú quieres que la población discuta los problemas que quiere que sean puntuales y tú no le llevas esas informaciones, ¿qué estás haciendo? Sencillamente eso es un tente allá. Pero está bien. Pero me gustaría contestarte lo de si nosotros somos o no oposición. Sí, pero antes de ir para allá, si son o no, pero antes de ir para allá, lo del diálogo, ok, quizás los temas a ustedes entienden que carecen de
¿verdad? De fundamento. No, que no pusieron tema, no existen temas. O vamos a suponer que no existe tema. Ahora, el espacio que abre el gobierno lo abre para quizá colocar otro tema de interés. A usted no le interesa dialogar, porque a lo mejor, ok, el espacio, los temas no existen, pero a nosotros nos interesa tener un diálogo con el gobierno respecto a X tema que es de interés para la nación, y eso nos pone un distanciamiento y nos hace identificarnos como oposición, para que ahí usted responda también la pregunta de si son o no son oposición. Pero tú recuerdas, no sé si tú recuerdas que a principio de gobierno, el presidente Luis Abinader Corona comenzó de que supuestamente a promover unas reuniones con los sectores y con los partidos políticos. Creo que hizo 2, porque me acuerdo que la hizo con la Fuerza del Pueblo, no me acuerdo si lo hicieron con el PLD. Después más nunca, incluso nosotros como partido, como Fuerza del Pueblo, le propusimos que para este problema de la pandemia, que para los problemas que se venían a ver con respecto a lo que son la educación, o sea, el año escolar pasado, ¿no? Que debíamos hacer una reunión con los sectores precisamente en cada, y el gobierno se negó completamente. Aún así en la principal crisis, en el primer año de crisis que provocó la pandemia. E igual después de que pasamos el primer año, pasamos al segundo, y también se le propuso que nos reuniéramos o que se reúna con la Fuerza Viva de la Nación. Tampoco lo hizo. Pero ahora sí necesita, ahora sí quiere, porque tiene tantos problemas encima este gobierno, tantos problemas. Fíjate que para este país los apagones ya no existían. Pero viene a ser que ahora, por incapacidad, aunque quieren vender otra cosa, tú no sé si tú sabes que las 2 chimeneas, ¿no? Los 2 molinos del carbón están dañados. ¿Sabes cuántos millones? De Punta Catalina. De Punta Catalina. ¿Cuántos millones para repararlo? Y eso cuando cambió el gobierno, las plantas estaban... Pero lógicamente cuando pero, tú... han dañado muchas calderas, no es la primera vez. No. Las calderas, fíjate, en una planta termoeléctrica, donde precisamente tú tienes que bregar con agua, calentarla, evaporarla, etcétera, tú tienes posibilidad de que se te pinche una caldera. Eso no es una cuestión normal. Ahora bien, quemar o dañar unos molinos, entonces ya eso es diferente, porque ahí se llama incapacidad. Pero no solo eso, no están generando... No hay combustible, el carbón mineral con la que se alimenta esa planta, no hay, cuando el gobierno pasado, ¿no?, le dejó para un año completo. Si tú tienes un año completo, tú no puedes esperar al mes 12 para tú diligenciar, ¿no?, lo que tú vas a utilizar. Entonces quieren ahora venderle a la población de que el barco, que el contratista, el que debía traer el combustible, o sea, el carbón mineral, dije que falló. Eso no es verdad, eso no es verdad. Eso es una mentira más que se le quiere vender a este pueblo. Sin embargo, sabemos que tenemos que este gobierno vino con un librito bajo el ala, como decimos nosotros los pueblos, y sencillamente dijo, vamos a desaparecer la CDEE, vamos a hacer desaparecer la UER, vamos a hacer desaparecer la CNE. O sea, el ministro Antonio Almonte, que era el superstar, ¿no?, de la energía. Entonces en este país se ha dado, después que cogió el control, el mando del sector, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? No ha hecho nada, es al contrario. Tenemos problemas en la distribuidora porque las pérdidas están en 35%. Tenemos problemas precisamente en las plantas porque quienes debían prever las condiciones, pero no solamente Punta Catalina que está fuera por combustible, allá afuera 21 plantas, que no es Punta Catalina nada más. Sí. Eso significa que nosotros estamos en problemas. Y la oposición de la Fuerza del Pueblo es evidente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que nosotros hemos salido a protestar por algo, también hemos dado la solución. O sea, nosotros no hemos procurado que cada vez que nosotros protestamos por algo o criticamos algo, llevarle precisamente la solución. Sí. Tony, hay un televidente que pide
que le dé derecho a la réplica, un dirigente del PRM. Yo no tengo problema. Pero antes de, me gustaría si tú eres un aliado, si la Fuerza del Pueblo es un aliado o no. Si ustedes son, porque la oposición con ustedes parece que ustedes son más aliados que otra cosa. Yo no entiendo. No, lo que quieren vender es una precisamente, como rara. lo que quiere vender el PRM es precisamente eso porque le conviene. Por ejemplo, ya hemos competido, ¿no? Y en vez de aliarse con nosotros, se ha aliado con el PLD. Entonces yo pregunto, ven acá, porque el PRM, que es gobierno, ¿por qué tiene que aliarse con su archienemigo, que es el PLD? Te pongo ejemplo. Cuando se eligió ¿cómo se llama? La Junta, ¿no? Dios mío, borré. La Junta Central Electoral. No, la Junta Central Electoral, ya tú eso fue un caso. Sí. Pero cuando se eligió precisamente lo que tiene que ver con la auditoría. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, ya tuviste que también se aliaron al PLD y no a la Fuerza del Pueblo. Sí. Pero cuando vamos a discutir, a competir en el CODIA, igual se alían al PLD, no a la Fuerza del Pueblo, y nosotros no vamos solos. Pero cuando van a competir a la ADP se unen en la Fuerza del Pueblo. Ahora, en el caso de la ADP es un caso muy sui generis. Ajá. Porque todo profesor sabe que en la ADP ninguna fuerza gana sola. Sí. Entonces nosotros estamos observando porque nosotros estamos compitiendo a nivel nacional. Sí. Y nosotros tenemos que ver si conviene o no conviene una alianza, ya sea con el PLD o con el PRM. Los compañeros de la Fuerza del Pueblo no quieren alianza con el PLD. Entonces, lógicamente, tenemos que aliarnos, sea con el PRD, que también tiene una fuerza magisterial, el PRD, sí, no el PRM, o con cualquiera de las fuerzas, porque hay como cinco corrientes dentro de la fuerza, dentro de la ADP, no es nada mala del PRM. Sí. Tony, mira, lamentablemente, Helio, excúsame, te iba a sacar al aire, pero lamentablemente ya el pequeño me está haciendo señas. Como tú has dejado aquí la pista caliente con unos pronunciamientos en lo que Helio se ha sentido, tú vas a volver al programa, ¿verdad? Claro que sí, yo no tengo el problema. Y Helio, yo no tengo problema si invitarlo a los dos y hacer un debate aquí. Excelente. Y que ustedes se digan de todo, ¿verdad? Porque él es del PRM. Claro, y él te va a responder porque se sintió dolido. No sé por qué no me ha dicho. Pero vamos a sacar tu llamada, Helio, o vamos a hacer un programa. Yo estoy dispuesto a hacer un programa con los dos para así ir midiendo, ¿verdad? Sí, no hay problema, lo haríamos. Entonces, será hasta mañana nuevamente cuando estemos aquí en Política Pública. Gracias por la sintonía.